Ahorita vamos a hablar precisamente más de estos impuestos a las herencias y hoy nos acompaña Víctor Manuel Pérez, él es integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido, licenciado. Contador. Gracias. Buen día. Gracias por estar aquí. Pensamos a veces que las herencias no pagan impuestos o que solo pagan una vez. ¿Qué hay de real en esto o es un mito? Ok, bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Hola, México. Efectivamente, como ustedes mencionaron, cuando alguien recibe una herencia, no se paga. Solo tenemos que cumplir un requisito, que el beneficiario de la herencia y el que la haya dejado sean residentes en México. En ese caso, no se pagaría al recibir la herencia por parte del beneficiario. Sin embargo, hay un caso de excepción que regularmente lo dejamos a un lado, y es cuando quien recibe la herencia es residente en el extranjero. Pareciera que es un caso que no es muy aplicable en México. Pero es migrante. Pero exactamente, en muchas de las familias de México, algunos de los integrantes son migrantes. Tienen su casa habitación en Estados Unidos, por ejemplo, y ellos, para efectos fiscales, si tienen su casa habitación allá, son residentes en el extranjero. Claro. No importa que sean mexicanos. En ese caso, si reciben una herencia, un bien inmueble, ese bien inmueble que reciben puede estar grabado en México. Claro. No tiene la exención. Fuera de ese caso, que yo creo que es el 90-85% de las herencias o legados que se dan en México, si son residentes en México, no se pagaría nada en el momento de la recepción. ¿Dónde se puede pagar? Vamos a suponer que yo recibo un inmueble y después lo quiero vender. Pero para poner un caso hipotético recibo un inmueble que es un local comercial, no es una casa habitación. Exacto. Cuando lo recibo, no me pasa nada. Lo único que tengo que hacer es, como bien dicen ustedes, declararlo, notificarlo al SAT en la declaración anual y decir, recibí un inmueble que vale X cantidad. ¿Se notifica cualquier cosa? ¿Me hayan dejado una mesa, un cuadro, lo que sea? Sí, cualquier ingreso por herencia. De hecho, hay otros ingresos que se tienen que notificar también. Por ejemplo, el de la venta de una casa habitación, también se tiene que notificar al SAT. Eso es importante, porque yo lo que tengo entendido, y usted me dirá si me equivoco, si uno vende una casa, si es el primer bien inmueble que uno vende, no paga impuestos, es a partir del segundo, ¿es verdad? Bueno, lo que dice la ley es que se tiene que dejar pasar 5 años. Exacto. Si se vende un inmueble en el año 1, no paga impuesto. Si se vende en el año 6, como ya transcurrieron 5 años, tampoco se vuelve a pagar. Ahora, hay que cumplir otros requisitos a partir del 2014. Por ejemplo, el valor del inmueble no tiene que ser superior a 700,000 UDIs. Eso es algo así como 3,5 millones de pesos. Okay. Si el monto excede de 3,5 millones de pesos, entonces se tiene que pagar un impuesto por la diferencia, que hay una formulita para cuantificarlo. Pero sí, cada 5 años se puede vender la casa habitación sin pagar impuestos. Ahora, si se vende otro bien o se vende la casa habitación en menos de 5 años, habría que hacer el cálculo considerando el costo de la persona que heredó. Es decir, no lo que me costó a mí, porque yo no pagué nada al recibirlo, porque lo recibí por herencia o legado. Claro. Pero hay que ver a la persona que me dio el bien y hay que tomar el costo de aquella persona para determinar la ganancia. En aquella época. Ahorita yo me quiero regresar un poquito al ejemplo que ponía de esto de los migrantes, pues si pagan impuestos. Yo, cuando dejo una casa a mis hijos, las Mónicas, por partes iguales, y una de las Mónicas sí vive allá, ¿ahí qué onda? Bueno, si una de las Mónicas tiene residencia en otro país, tendría que pagar impuestos en México, a menos que se dé un donativo. El ingreso en bienes está exento si se recibe mediante donativo, pero no está exento si se recibe mediante herencia o legado. Okay. Y si, por ejemplo, perdón. No, pregúntale de ejemplo, porque yo nada más quiero saber, ¿quién nos tiene que alertar de todas estas medidas? ¿Nuestro contador o el notario cuando nos lee el testamento? Regularmente al último que se le pregunta es el especialista de impuestos. Casi siempre se acercan con el notario, pero el notario sí, desde luego tiene conocimiento de impuestos, pero yo creo que... ¿Y es su obligación, perdón? Sí, pero cuando me dice, Mónica, este es el testamento de Roberto, tu padre, quien te deja, ¿tienes que ir a Hacienda? ¿Tienes que notificarlo?
Porque ahí yo creo que también hay un hueco. Regularmente la función del notario llega hasta informar cuál es el bien. Y uno a pagarle el impuesto al Exacto. notario por hacer el documento, ¿no? Si es que ya hace el cambio de propietario. Exacto. Yo iba a preguntar si hay personas que tienen, por ejemplo, en México, nosotros somos vecinos, los vecinos del norte, ¿verdad? Entonces, si tenemos propiedades en los Estados Unidos, ¿qué ocurre con aquellas personas que heredan en México y en Estados Unidos en el tema de los impuestos? Bien, como decíamos, la herencia que está en México es exenta para las personas mexicanas, pero si el bien está fuera del país, tendríamos que seguir las reglas del país donde está el bien. Es probable que en Estados Unidos se tenga que pagar un impuesto a las herencias. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y ver la forma de ver cómo se pagaría ese impuesto. Muchas veces se tiene que vender el bien para pagar el impuesto. Hijo, Exacto. Imagínate qué cosa. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, Con mucho por gusto. estar aquí. Ya lo saben, lo que tenemos que hacer es que tener en orden todo en vida, no después de la muerte. No, y cuando recibes algo así, pues entonces acercarte a tu contador. Documentarte, Tiene que saber ser. qué es lo que procede, Tiene que guardar todo. Bueno, Exacto. así las Muchas cosas. gracias.